Buenos días, gente de Puerto Peñasco. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast de norte a sur. Hoy tenemos un tema muy particular, muy interesante. A lo mejor se les hace extraño, pero hay mucha información que se puede compartir de esto. Y nos acompaña Manuel Cárdenas. Él es instructor de bandas de guerra. Vamos a conocer mucha información, todo lo que rodea a preparar una banda de guerra escolar. Ya ven que es un símbolo patrio, y pues qué mejor que alguien que conoce, que es instructor y que ya tiene experiencia en este tema. Bienvenido, Manuel. Gracias. Pues para complementar, Manuel Ernesto Cárdenas Borboa. Ahorita estamos instruyendo a la banda de guerra de la secundaria 21, aquí en Puerto Peñasco, Sonora, Colonia San Rafael. Pues agradezco el espacio, la chance que me dan de hablar sobre este tema. No, muchas gracias a ti. Manuel, ¿desde cuándo estás involucrado en este tema? En las bandas de guerra en general, desde que tenía 13 años. Cuando entré a la secundaria, ahí entré a la ETI, vaya, y ahí me motivó por una prima en común. Ella sabía tocar muy bonito el tambor. En paz descanse, ya no está con nosotros. Pues me gustaba mucho verla a ella tocar, verla cómo desfilaba, cómo se sentía esa sensación de pertenecer a un grupo. Y entré, y pues afortunadamente tenía yo el talento, ¿no? De la facilidad de aprender a tocar esos instrumentos, y pues fui aceptado. En ese entonces pues eran muchos niños los que querían formar parte de la banda de guerra, y pues se hizo una selección y quedé. Y pues desde entonces. Oye, Manuel, ¿qué significa una banda de guerra para la escuela, o en sí? ¿Qué concepto tiene? Una banda de guerra pues viene arraigada, ¿no? Desde los símbolos patrios. Tiene una historia en común con la bandera, simplemente con la nación, ¿no? Con la república. Tiene sentido en la cultura cívica con respecto a lo militar, ¿no? Viene más arraigado en lo militar desde pues el siglo XIX prácticamente. Se utilizaban, esto empezó más o menos por allá a utilizarse para dar ordenanzas a los grupos militares, ya sea en Francia, en Roma, Italia, vaya. En aquellos tiempos se utilizaban cuernos de vaca o de animales, ¿no? Aquí en México, pues que yo recuerde, se empezaron a utilizar donde se hicieron muy conocidos fue en la Revolución, ¿no? Desde la Guerra de los Pasteles. La batalla de Puebla, según yo recuerde, desde ahí, y se empezaron a hacer famosos, se empezaron a formar parte de la cultura, ¿no? De México, y ahorita representa eso: patriotismo, disciplina y, para mí, fuerza, ¿no? Oye, Manuel, pues es que todos oímos o las vemos, pero por ejemplo, en lo personal, yo no me había puesto a investigar información sobre eso, pero platicando contigo, me has comentado mucha información que me gustaría que compartieras. Por ejemplo, ¿cómo está formada una banda de guerra? ¿Cómo se conforma? Una banda de guerra pues lleva 2 filas, una de cajas. Es un nombre oficial, cajas, pero normalmente le llamamos tambores, ¿no? Para el tambor se llama caja. Línea de tambores es porque es una caja acústica prácticamente. Está conformada por cuerdas, como cuerdas para guitarra. Por dentro lleva, la terminología de banda de guerra se llaman entorchados. Por dentro son los que producen más que nada el sonido, ¿no? El parche, el entorchado, ajustado con estas
prensas, que son los aros, ¿no? Eso viene siendo una caja. Y la fila de cornetas. Normalmente, en su mayoría, reglamentariamente se permiten, para cualquier evento, pues se permiten 12 en la fila de cajas y 12 en la fila de cornetas como máximo. ¿Y eso está regulado por las escuelas, por el gobierno? Sí, hay organizaciones nacionales o estatales, a veces, por allá por Chiapas, por la Ciudad de México, tienen sus grupos. Oye, Manuel, ¿y hay ciertos toques que deben de tocar y no salirse de ahí? ¿O cómo le llaman a las...? Pues hay toques. Por ejemplo, el paso marchas. redoblado, el marcha se llaman. Unos son marchas, otros son toques. Nos referimos a toques cuando se ejecuta al unísono, tanto cajas como cornetas. Sí, normalmente pues duran poco, duran entre 15 segundos, algunos duran menos, 10 segundos, 12 segundos, pero acá los medimos en pasos, ¿no? Pero para simplificar sería eso, los toques se tocan todos juntos y las marchas se tocan, iniciamos todos juntos y luego hay un alternado, ¿no? de corneta de órdenes y cornetas. Oye, Manuel, pero las secundarias, así las que conocemos, usan pocos, ¿no? Como un margen, que el peso redoblado, no me lo sé, pero usan un cierto número. Eso se debe, fíjate, porque pues no todas tienen el tiempo suficiente para capacitar a los muchachitos, a los niños, porque precisamente no todos aprenden al mismo ritmo, ¿no? Y tienen que, algunos aprenden más rápido y otros vienen un poquito más lento, y los que van aprendiendo más rápido pues tienen que esperar a sus compañeros. Oye, Manuel, ¿cuál es la fuente de los toques? ¿Dónde puedes tú, si quieres enseñarle más toques o otras marchas, dónde puedes consultarlas? Sí, en las bandas de guerra y escolta tenemos un manual por parte de la Sedena. Ahí vienen todos, desde las instrucciones de cómo instruir al personal, todo el reglamento, todas las normativas, ahí las podemos encontrar. Algunas oficiales pues tienen, pues hoy en día te las encuentras en línea y tienen un costo, ¿no? Porque las promueven estas asociaciones que te digo, que manejan varias agrupaciones en general en toda la República, ¿no? O que se encargan de adiestrar a los instructores, por ejemplo. Oye, Manuel, y si por ejemplo decides tocar otra marcha, normalmente por ética o por diferentes razones no se debe dar, pero ¿qué pasaría si tú tocas otra cosa? No pasa nada, mira, lo que pasa aquí es que desde que se inventaron los concursos, de hecho te piden que toques algo libre, ¿no? Se considera una rutina libre o una rutina de participación. Eso lo puedes armar tú con tus ideas, tus toques inventados, si así le quieres decir. Vas armando una rutina en cuanto a golpes, en cajas también, los toques que tú quieras, ¿no? Los puedes ir armando y presentas tu sello, ¿no? Tu toque. Oye, Manuel, ¿cómo se cuidan los tambores o las cornetas? ¿Qué cuidado deben de tener? Las cornetas, mira, cuando tú las compras vienen impecables, ¿no? Para que no... que se oxiden es inevitable. Con el paso del tiempo les va a pasar. Son de metal, vaya. Pero para cuidarlas, pues hay que estarlas limpiando constantemente. Hay líquidos y cremas para eso, para estarlos limpiando. Las cajas igual. Hay cubrecajas o fundas, se les podría decir. Igual. El mundo bandero, pues ahí está. Estamos al pendiente de eso, ¿no? Hay quienes los promueven y los venden. ¿Cómo le llaman cuando la ajustan con los baquetas? Pues son los para tocar, pero llevan unos cinchos que los bajas para apretarlos. Se llaman templaderas. Y esas las aflojas cuando ya. Pues no precisamente. Si, por ejemplo, si es una caja para ensayos, para la práctica, igual y la puedes dejar así. Pero igual se recomienda subirla, ¿no? Para que no dañes el tambor, sino es para que la piola
que está sobre todo el tambor, la que hace que ajuste y se haga ese sonido particular, no se estire, pues, no se vaya estirando con el tiempo. Oye, Manuel, ¿todas las escuelas tienen una banda de guerra, de gobierno? Pues no todas, porque sí se batalla a veces con... Es un rollo. Por el tema de los instructores, no hay suficientes como quisiéramos que hubiera, ¿no? Pero sí, pues aquí en Puerto Peñasco, pues las más reconocidas son las que ya conocemos, ¿no? La técnica 20, la 37, la 27. ¿Cuál será la mejor, en tu opinión? En mi opinión, hoy en día, pues hablemos de qué es mejor, ¿no? ¿Qué significa mejor para nosotros? ¿Cómo evalúas cuál es buena? ¿Cómo tocan los instrumentos? Pues hay una variedad de temas por ver, ¿no? Para considerar cuál es mejor. Por ejemplo, la pulcritud en vestimenta, en posiciones. ¿Eso toman en cuenta los jueces cuando hay concursos? Sí, toman en cuenta, pues en un concurso, por ejemplo, hay varias bahías. Se le llama bahías, que son como apartados, ¿no? Vas pasando de ciclo en ciclo. La primera bahía es la revista, es donde te checan la limpieza del uniforme, el pulido de los zapatos, los instrumentos, que no estén rayados, que no estén manchados. Te revisan de todo, de pe a pa, ¿no? Y la siguiente bahía, pues son toques reglamentarios, ahí donde te valoran el sonido en las cornetas, si está adecuado a la partitura que te están pidiendo, ¿no? Para el evento. Y en general el toque, ¿no? Al unísono, que sea parejo en el toque de cajas, que las cornetas levanten al mismo tiempo. Son detallitos, ¿no? Son ejemplos que te puedo dar ahorita. Y en general, pues todo cómo trabajan juntos. Sincronizados, ¿no? Sí. Manuel, ¿cuánto tiempo tienes en la secundaria 21? En la secundaria 21 tengo poquito, tengo 1 año y medio. Y pues es una historia medio curiosa ahí cuando llegué a la secundaria 21. A ver. Pues mira, cuando yo empecé en la banda de guerra, me gustó tanto que yo decía que iba a ser instructor, ¿no? Había Pero varios eso compañeros. fue en la primaria, ¿no? No, en la secundaria, en la ETI. Sí. Por allá del 2003. Cuando empecé, me gustó tanto que pues miraba al instructor y me gustaba lo que hacía, ¿no? Cómo enseñaba, cómo tenía ese talento nato para que la gente se le pegara y aprendiera de él. ¿Y en esos tiempos quién era el instructor? ¿De dónde venía o cómo lo sabía? El instructor, pues mi maestro, pues aún está aquí en Peñasco, se llama Francisco Márquez Lizárraga. Ahorita está, creo, en el artículo 115 como intendente. Y pues él tiene muchísimos años, estuvo en la Marina. Y pues él nos llevó a varios concursos. ¿Y lo llevaban con los soldados? Pues a mí me tocó una vez que me llevara ahí con los soldados. No siempre, a veces cuando el instructor considera que no es necesario, pues no hace falta, ¿no? Oye, Manuel, ¿cuál es tu misión ahí con la banda? ¿Qué quieres lograr? Exclusivamente con la banda de la 21. Quiero enseñarles, bueno, aparte de lo que ya les he enseñado, ¿no? Quiero que aprendan que en la vida no te detienes por un tropiezo, ¿no? Que la banda de guerra y la escolta te enseña mucho eso. Cuando crees que ya no puedes más, en realidad sí puedes. Siempre encuentras un motivo para seguir. Y es lo mismo en la vida, ¿no? Te tropiezas, te levantas
y volteas a tu costado y sabes que siempre va a haber alguien. En este caso, en la banda de guerra, pues son los compañeros, ¿no? Te alientan a seguir. Oye, no te salgas, échanos la mano. Ya está planeado, vamos con nosotros a Hermosillo, Tijuana, Obregón. En este caso, pues es el compañerismo, es el que te levanta. ¿Cuáles valores crees que se inculcan en la banda? En la banda en general, pues hay bastantes valores, como los principales es la disciplina, el orden, el respeto por los símbolos patrios, el respeto por tus compañeros, las personas en general. El civismo te inculca muchas cosas buenas. Al principio no lo dimensionas, pero cuando ya estás con 1 o 2 años de carrera y en la banda de guerra, sí te empiezas a dar cuenta de que cuando entraste pudiste haber sido una persona y cuando sales eres completamente otra. Oye, Manuel, para la selección de los integrantes de la banda, ¿cómo es? Ahí, pues, en cuanto a mí como instructor, pues yo tengo mi método que imagino que lo manejan muchos instructores, ¿no? Yo selecciono por talento o hago unos filtros. Primero lanzamos la convocatoria y decimos, ¿sabes qué? Estamos aceptando gente, ponemos un póster ahí en la puerta de la dirección de la escuela y se inscriben 20, 25, 30. Por ejemplo, ¿cuántos tambores tienen ahorita? Ahorita en la secundaria, es chistoso porque nomás tenemos 13 cajas. Ahorita tenemos armadas 11 nada más porque las otras pues no las necesitamos. ¿Y cornetas? Cornetas tenemos 12 de ensayo, que de esas 12 pues ya están, algunas ya están bastante desalineadas. Y tenemos 15 resguardadas solo para eventos, ¿no? Pero no son las mejores cornetas, son sencillitas, pero están nuevas. Pero por ejemplo, Manuel, si tienes un cierto número de instrumentos y se inscriben el doble de gente y vamos a suponer que tienes 11 tambores y 15 tienen talento, ¿cómo le haces? Mira, en este caso, lo que yo hago es que no les doy la caja de inicio, ¿no? Hay mesabancos que podemos tomar y pueden ensayar en los mesabancos. Lo que importa al inicio es ver si tienen los reflejos, la coordinación, que su sistema motriz está bien, que pueden realizar los ejercicios con mucha fluidez. Eso es lo que importa. Y empezamos a seleccionarlo, empezamos a ir cortando. Hay quienes verdaderamente les gusta e insisten, aunque no tienen el talento inicialmente, insisten, y al final por selección o por selección natural también, porque hay unos que sí tienen el talento, pero no tienen el tiempo o el dinero para estar ahí, no tienen el apoyo también de sus padres, que también es lastimoso a veces, ¿no? Pero por esa misma selección, los que no tenían el talento, pero que le fueron macheteando, pues ahí se van quedando, ¿no? Y terminan formando parte de la banda oficial al final. Y a lo mejor pudieras tomar en cuenta también desempeño académico, asistencia u otras. De hecho, sí, en el grupo que tengo ahorita, por lo menos la mitad son de excelencia, ¿no? Entonces, sí son... ¿Es condicionante para pertenecer o no? No es condicionante, es condicionante hasta cierto punto. Por ejemplo, lo que yo les pido y les exijo es que no me bajen de 8. Qué bueno, como mínimo. No, te pregunto esto porque cuando estaba yo en la primaria, Manuel, yo estuve en la banda de guerra, mi hermano y yo. Pero cuando pasé a la secundaria, a la 27, el primer año, pues me acerqué, obviamente, no es lo que me gustaba por el desfile, pues me gustaba desfilar en eso. Y nomás los de segundo y tercero eran los que, y parecía que tenían base ahí ya, los grandes, ¿no? Pero ni examen te hacían ni nada, nomás primero todavía no. Y pues se me hacía muy difícil entrar porque éramos muchos los que queríamos, pues. Y sí nos hacían una prueba del redoblado de perdida.
y segundo y tercero ya estoy en la banda de guerra. Y ahora se me hace curioso cómo estar ahora a este lado viendo cómo se seleccionan. Me imagino que hay muchos que quieren, ¿no? Sí, hay bastantes que quieren, como te digo, ese filtro sirve para eso, porque hay quienes les interesa, pero cuando están dentro se dan cuenta que en realidad no les gusta, ¿no? Como ellos pensaban, y se hacen un lado solitos. Pero está bien, o sea, el chiste es intentarlo y tratar de hacer las cosas. Fíjate que a nosotros nos ensayaba, o estaba a cargo del profesor Chaparro, la banda, pero él ponía al que tenía más experiencia, pues ponía a ensayarnos. Y sí, de vez en cuando nos llevaban al sector naval. Ajá, y algún soldado nos daba ahí una práctica. Sí, siempre se han distinguido por eso en el sector naval. De hecho, llevas tu solicitud y te ponen a alguien, ¿no? que te enseñe. Oye, Manuel, ¿y han ido a representar Peñasco a alguna parte? Sí, fuimos en marzo, el 8 de marzo estuvimos en Hermosillo, el sábado 8 de marzo en la Copa Sonora. Fue una copa, pequeña, pero fue muy llamativa, muy interesante. Yo considero que no fueron muchas secundarias como hubiéramos querido que hubiera para tener más que ver, ¿no? ¿Pero fue exhibición o concurso? Fue concurso, es un concurso, es muy riguroso. ¿Cómo cuántas van? Pues ahí, por ejemplo, preparatorias fueron como unas 6, creo. Como fue la primera edición, fueron 6 preparatorias, 4 secundarias, primarias fueron 4 también, 4 o 5, si no mal recuerdo. ¿Pero quién fue? ¿La secundaria 21? La secundaria 21. ¿Y cómo se seleccionó en Peñasco para ir a esa escuela? Ahí nosotros decidimos ir, ¿no? Ahí te puedes inscribir, puedes llevar a tu banda, hay un pago, una cuota de inscripción de recuperación para gastos, ¿no? Y representaron Peñasco. Representamos, pues nosotros no íbamos a representar Peñasco, yo quería llevar a los muchachos a que vivieran esa experiencia. ¿Cómo nos fue? No puedo decir que nos fue mal, quedamos 4 de 4, pero se aprendió muchísimo. Los muchachos iban mentalizados a que obviamente no iban a ganar porque no había experiencia, no conocían ese ámbito. Posiblemente pecamos por ahí en algunos errorcitos y nos costaron, ¿no? Pero qué interesante lo que mencionas sobre que iban mentalizados. ¿Se deberá al equipo, a falta de experiencia, falta de práctica? ¿O por qué iban mentalizados? Fueron muchos detalles. Te puedo puntualizar desde los instrumentos que no eran los idóneos. Nos afectó ahí desde la novatada que nos dieron sobre la pulcritud, ¿no? de la vestimenta. Fueron detallitos muy leves que dirás tú, ay, no puede ser que esto, literal, una pelusa en el kepi, eso nos bajó medio punto. Y así cualquier cosita, una tierrita así en el pantalón, medio punto. Son muy, muy, muy exhaustivas las revisiones. Pero cuando dices 4 de 4, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que ahí concursamos 4 secundarias. Fueron 3 de Hermosillo y nosotros, ¿no? Y agarramos el 4º lugar. 4º lugar, sí, pero ¿cómo se aprende, no? Se aprendió muchísimo, los muchachos lo disfrutaron mucho. Sí, al final se gana. A sus ídolos, ¿no? Que Verónica Portillo, el comandante Miramontes, que son muy famosos en redes sociales. Y pues el tío Tony, le dicen ellos, es un instructor que ya tiene más de 18 años instruyendo al Cebetis de Hermosillo. Pues ellos vivieron la experiencia fabulosamente, nos tomaron fotos, videos. Y al final se gana porque la experiencia es muy valiosa, pues vale, tienes que tener experiencia para volver a concursar. Oye, Manuel, ¿y de dónde obtienes los recursos? Tanto para ir, para el equipo. Pues hay que buscarle. Se buscan patrocinadores. ¿La escuela no cuenta con? La escuela como tal no tiene un presupuesto. Sí, los que estamos en este ámbito desde hace años sabemos que antes sí se bajaban recursos de la Secretaría. Cuando yo estuve en la secundaria me tocó una vez que la Secretaría nos puso clarines, nos puso tambores,
pero fue solo una vez y de ahí ya se fueron recortando recursos y ya no se daban. No sé si así fue, ¿no? Porque pues en fin nosotros estábamos detrás éramos los integrantes de la banda y el que se encargaba de eso era el instructor. ¿Y ha habido acercamiento al gobierno municipal? Sí, ha habido acercamiento, nomás que pues sí, no nos es tan fácil conseguirlos, ¿no? No ha sido tan favorable. Pues no diré favorable. Yo creo que pues hay burocracia como en todos lados, ¿no? Y se tarda a veces, es tardado y por lo mismo que se tarda yo creo que se pierde tanto el interés de estar insistiendo al ayuntamiento, por ejemplo, como yo creo que, me imagino que se les olvida a ellos, ¿no? Que tienen ese oferta. Pero la respuesta es que no ha habido apoyo del municipio. Fíjate que no te voy a decir que no, porque cuando fuimos a Hermosillo ellos nos pusieron diésel, nos pusieron el camión del IMD. O sea, no te voy a decir que no, porque apoyo sí hay, pero a lo mejor y no como quisiéramos, pero sí lo hay. Oye, Manuel, y por ejemplo, ¿todavía se hacen los concursos en Peñasco el día del desfile? Fíjate que no eran concursos los que se hacían antes, eran presentaciones, demostraciones, como exhibiciones. Pero se sentían como concursos, ¿no? Porque tocaban ahí su rutina libre. Las escoltas, las porras. Todos hacían su presentación ahí y se sentía muy bonito porque se llenaba el estadio y a echar porras. ¿Todavía? Pues no. A ti te tocó, pero de integrante, ¿no? De integrante me tocó una vez nada más. ¿Representando a quién? A la ETI y daban un trofeo. Yo digo que no era concurso, ¿no? Porque no era como cuando conocí los concursos dije, entonces lo que es esa ya no es un concurso, a lo mejor es una motivación, ¿no? Uh-huh. Pero sí daban 3 trofeos, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Pero como la mayoría de los aficionados o la gente que va al estadio son estudiantes, pues así lo mirábamos, ¿no? Sí, era muy emocionante. Pasaba a tu escuela y estabas bien orgulloso de tu escuela. Y había esas sanas rencillas, ¿no? Sí, competencia de que ahí viene la 20, viene la 37 y la 27. Y era muy emocionante ver cómo entre toques y marchas había encuentros, ¿no? Sí, y ya sabemos que escuelas, por ejemplo, la ETI siempre ha tenido una buena banda de guerra en los desfiles, se mira y todo. Pero tiene que ver con el número de integrantes, Manuel, también. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, como yo toco más de oído, como los músicos. Algunos estudian, otros no. Yo, por ejemplo, apenas me estoy empapando lo que es partituras y todo eso. Yo soy más de oído y a veces considero que pues, cuando tienes muchos integrantes, pues es muy difícil encontrar un error, ¿no? Por ejemplo, en el toque de las cornetas. Si tienes a 5 que tocan mal y 15 que tocan bien, obviamente se van a escuchar bien, ¿no? Porque esos 15 que tocan bien, pues tocan fuerte, tocan preciso, pero sí tiene que ver en cuanto a sonido. Igual, lo mismo con las cajas. Manuel, en mis tiempos éramos puros hombres, ¿ya no? También me tocó que eran puros hombres, pero cuando yo entré empezaron a entrar mujeres. Sí, ahorita está abierta. Pero... Ahorita está abierto, de hecho yo tengo en la 21, 1, 2, 3, son como 6 mujeres. Oh, qué bueno, qué bien. Y hay bandas que tienen toda la fila de cajas puras mujeres. A nivel Peñasco, ¿sí se han obtenido logros, reconocimientos afuera de Peñasco? Mira, a ciencia cierta no te sabría decir los últimos 15, 20 años, porque yo, me doy cuenta que cursé la secundaria y la preparatoria y me fui de Peñasco, no me dediqué a esto. Salí, hice mi carrera profesional y cuando regresé fue cuando empecé a reencontrarme con esto, ¿no? Pero que yo sepa, no,
pero igual y alguien puede salir allí y decir que sí, porque yo no lo viví, vaya, yo no estoy informado al 100% sobre eso, porque ya depende más de las instituciones, ¿no? A lo mejor una institución mandó un grupo afuera y se trajeron algo, pero no lo saben todos, y igual lo resguardan ellos, ¿no? Oye, Manuel, ¿desde qué edad crees que pueden empezar? Pues los niños, a veces te topas con niños que tienen talento y empiezan desde kinder precisamente. Hay bandas en la Ciudad de México, por ejemplo, en Hermosillo, que empiezan desde kinder a desarrollar su talento en las bandas de guerra. Tanto corneta como cajas, comandantes, corneta de órdenes, empiezan a hacer ejercicios. Hay instructores que se dedican exclusivamente a kinder, a primarias, igual como nosotros a secundaria, otros a preparatoria. ¿Cuál es el rango de edad que tienen los jóvenes a los que tú instruyes? Pues el rango de edad que se viene manejando en secundaria, ¿no? De 12 a 15 años. Y algunos van desde la primaria, ¿no? Con experiencia. Aquí en Puerto Peñasco no hay ahorita bandas de guerra en primaria. ¿A poco? Sí, tengo que ser honesto, ahí no hay. Yo recuerdo que las que tenían bandas de guerra antes era la Lázaro Cárdenas y la Ventura Getena. Sí, en mis tiempos me tocó la 18 de marzo, es la Lázaro Cárdenas en la tarde, por Simón Muro aquí. Ahí estábamos. Bueno, ¿crees que conforme pasa el tiempo vaya incrementando el interés de los jóvenes o disminuyendo? Mi trabajo como instructor, fíjate, con estos alumnos, yo a estos alumnos que tengo, yo les llamo la generación de oro en la secundaria 21, porque tienen mucho talento. Yo pienso llevarlos a un punto en donde ellos empiecen a ayudarnos, ¿no? Empiecen a repartirse entre escuelas como instructores y empecemos a hacer crecer esto, ¿no? A desarrollar más talentos, a apoyar a los niños, porque no es solo desarrollar talentos o instruir, a veces también te toca apoyar tanto moralmente como económicamente, ¿no? Conseguir cosas, motivarlos. ¿Sientes, Manuel, que los padres de familia sí tienen participación, sí apoyan? Porque en mis tiempos, te pregunto esto porque en mis tiempos, cuando se llenaba la banda de guerra, nos daban la opción: si consigues tú un tambor, pues te metemos. ¿Todavía se da más o menos así? Yo creo que eso depende de la institución, porque hay instituciones que batallan para conseguir instrumentos o los tienen muy limitados, como en este caso, ¿no? La secundaria 21. Pero a veces los padres de familia son los que consiguen también los instrumentos, o nosotros mismos, los instructores, nos movemos y hacemos lo posible por conseguir los apoyos. ¿La secundaria 21 es del Estado o es federal? Es estatal. Sí. Y por ejemplo, ¿en qué se basa el Estado para dar los recursos? ¿Es lo mismo a todas las escuelas o depende del número de estudiantes? Tienes que meter un proyecto, un programa. Ellos manejan un programa anual y lo metes, y ellos, creo que ahí te seleccionan en qué te apoyan y en qué no te apoyan, ¿no? Yo creo que por prioridad lo que más necesita la escuela es lo que te dan. Si tú pudieras mencionar los retos a los que se enfrenta un instructor o un integrante de la banda de guerra, ¿cuáles serían? Bueno, para empezar, el instructor se enfrenta al mismo reto que se enfrenta un profesor o un maestro, ¿no? Cuando estás manejando o tratando a jóvenes. Uh-huh. Hay rebeldía, hay malos comportamientos, y para empezar te enfrentas a eso, te enfrentas a posiblemente una confrontación, porque muchos jóvenes así son pues por naturaleza, ¿no? Van creciendo y llegan a la pubertad y tienen esos golpes de rebeldía. A veces te toca desde tu trinchera pues tratar de controlarlos y hacerlos mejores personas. ¿Qué se pudiera hacer para preservar esta tradición? Pues lo que se tiene que hacer básicamente es lo que ya te comenté, es inculcar en los jóvenes ese gusto por instruir, por apoyar a más gente, a más niños, por tratar de contagiar
al final de cuentas es contagiar a los demás por el gusto de la banda de guerra, la escolta, los símbolos patrios más que nada, porque tiene mucho que ver. Si no tienes amor a la patria, es muy difícil que logres quedarte en una de estas agrupaciones, porque pues todo te lleva a eso, ¿no? A los símbolos patrios. Oye, Manuel, ¿qué tipo de apoyo les gustaría recibir? Bueno, pues, ¿qué más quisiéramos? Tener más cajas, que es lo que nos hacen falta hoy en día. De hecho, ahorita estamos en busca de instrumentos, cajas, que son los que nos hacen falta para ir al 100% al siguiente evento. Manuel, ¿de dónde los traen? ¿Dónde los adquieren? ¿Dónde se compran? Los instrumentos, pues hay muchos proveedores que lo manejan, ahí en Hermosillo, Mexicali. Normalmente aquí en Puerto Peñasco pues hay una tienda ahí en el Sinaloa que los vende, que te evita la molestia, ¿no? de pedirlos a Mazatlán o a la Ciudad de México, pero hay muchos proveedores en toda la República donde los puedes conseguir. Oye, Manuel, es un tema que disfrutas mucho, te apasiona. Sí, lo que pasa es que en este tema, como en cualquier deporte, quiero pensar yo, si no te apasiona, es muy difícil mantenerte, ¿no? Te sucede algo, algún tropiezo y te agüitas. ¿Tienes alguna experiencia, Manuel, que pudieras compartir, que dijeras, lo recuerdo con cariño, esa parte o esa vivencia que tuve por la actividad que haces? Sí, pues yo todo lo que recuerdo, lo recuerdo con mi prima, en paz descanse. Fue el motivo por el que yo entré a la banda de guerra, y todo lo que viví bonito ahí fue con ella, gracias a Dios. Los viajes a Guaymas en aquel entonces, en el 2003 fue el primer año que cursé en secundaria, me seleccionaron y viajamos a Guaymas. Fue muy bonito porque nos daban por perdido el evento y nos trajimos en segundo lugar. Órale. Qué bien, qué bonito. Oye, Manuel, a los jóvenes que no han tenido ningún acercamiento, que no tienen nada que ver con la banda, ¿qué les dirías? Yo les diría que se animen a formar parte de alguna agrupación de estas, ya sea en la escuela que se encuentren, que se animen, porque muchas veces no te das cuenta de qué tanto te gusta hasta que estás adentro, ¿no? Como cualquier cosa, como una comida que dices que no te gusta, pero no la has probado, ¿no? Y cuando la pruebas te das cuenta de todo lo que te hace sentir todas esas emociones. Que deben vivir la experiencia, ¿no? Sí. Prácticamente si no la viven es muy difícil que sepan si les gusta o no les gusta. Pues fíjate, Manuel, muchas de las dudas que tenía, ahorita las comentamos, y yo desde que estuve en la banda de guerra pues ya no tuve ningún contacto, y son cosas que no sabes cuando eres integrante, que no sabes el rollo para formarla. Yo nomás me quejaba porque no había tambores suficientes, y ahora pues se entiende toda la logística. Sí, igual yo cuando no sabía que se carecía mucho aquí en Puerto Peñasco. Cuando metí a mi niño ahí en la banda de guerra en la ETI, sí me topé con eso mismo que dices tú, que no tenían instrumentos, y igual me dijeron lo mismo: si quieres que entre o si quieres estar aquí, le dijeron al niño, pues tienes que traer un tambor, ¿no? Y pues lo que yo hice es no comprar un tambor, sino fui con uno de mis conocidos y nos patrocinaron 5 tambores, ¿no? Fue así que yo pude de alguna forma pues darle esos 5 tambores a la escuela mediante el patrocinador, y así mi niño se pudo quedar en la banda. Sí, hay gente en Peñasco, negocios que se interesen. Sí hay, nomás que no a gran escala, ¿no? Algunos te apoyan con lo que pueden, con poquito, ponen su granito de arena ahí, y otros como los que nos están apoyando hoy en día y nos han apoyado desde el momento en que yo llegué ahí a la secundaria 21, nos han apoyado bastante. Menciónalo, dinos quién para agradecerle. El Grupo Castillo, la señora Lili Castillo. Qué bueno. Desde que yo llegué, es lo que te quería platicar, fue muy curioso porque
yo en esos tiempos, yo me consideraba que andaba un poquito perdido, ¿no? En cuanto a lo que yo quería en la vida, ¿no? Y cuando por fin me animé a ir a la secundaria, fue muy chistoso porque yo pensé que iba a llegar y me iban a decir, sí, nosotros te hablamos o algo así, lo que pasa normalmente, ¿no? Lo vamos a analizar. Y llegué, y en cuanto llegué, salió el director y dice, ven, te los presento. Caray. Sí, pásale. Y me mandaron con el que se estaba haciendo cargo en ese momento. Mira, preséntale a los muchachos, aquí está el nuevo instructor. Caray. Me quedé yo, qué bueno. Qué rápido. Y ya no me los presentaron. Y de la misma forma, fue así de rápido también el apoyo por Lili Castillo. Por eso estamos profundamente agradecidos con Lili, con su empresa, por todo el apoyo que nos han dado. Fácilmente te puedo dar una cifra de lo que nos han apoyado, fácilmente unos 60,000 pesos. Uy, y sin titubear, así. ¿Qué ocupas? ¿Para cuándo los ocupas? Qué bueno. Pues gracias a ellos. Oye, Manuel, ¿cuánto cuesta un tambor más o menos y una corneta? Aproximado, yo sé que calidad y eso, pero... Mira, como en todo artículo, hay varias calidades, ¿no? Promedio 1,250. Sí, ya te lo dan armadito, obviamente lo tienes que ajustar y todo, ¿no? Pero te lo mandan con todos sus accesorios. Y 1,250 es el más sencillo, vaso cromado, aro de aluminio de un 16avo, ¿no? De pulgada. O ya no son de madera los aros. Antes se dejó de usar. Sí. Se dejó de usar por lo mismo. No creo que por reglamento de la Sedena, no creo por el manual, no. Fue más por lo que solicitaban los concursos. Ya fueron rezagando eso. Ya no queremos de madera, no queremos de plástico, queremos de metal, ¿no? ¿Y una corneta, Manuel? Una corneta, pues hay 4 tipos de cornetas. Aquí está la reglamentaria, está una que es un poquito más buena, se podría decir, que es la oficial, es la que le sigue a la reglamentaria. Está la francesa o de corte francés y la revolucionaria, ¿no? ¿Y duran mucho? Pues como todo dura. Depende de la carrilla. Depende de cómo la cuides, cómo la utilices. Por ejemplo, en secundarias, algunos jóvenes se podría decir que son, como decían nuestros papás, no son muy lumbres, ¿no? Para las cosas. y los usan, los golpean sin querer a veces, o a veces con querer. Que ellos, a veces pasa, ¿no? Que te estás cuidando tanto las cosas que te sucede algo, ¿no? Y los golpea, se achatan, se rayan, se lastiman los instrumentos y se van deteriorando. No hay un tiempo de vida exacto. Pero por ejemplo, los que tienen ustedes, ¿cuánto tendrán con ellos ya? Hombre, pues que cuando yo llegué ya estaban mal. Y los recuperamos, gracias a Dios los recuperamos. Y lo que no pudimos recuperar son las cornetas, pero las cajas sí las limpiamos, las renovamos, las pulimos y les cambiamos la piola, les cambiamos entorchados, conseguimos más portacajas, que son los cinturones donde cuelgan las cajas, los tambores. Y parecían tambores nuevos, ¿no? ¿Tú aprendiste todo eso en la práctica? En la secundaria lo aprendí. A desarmarlo y armarlo. De Márquez, precisamente. Ahí nos enseñó cómo armar, desarmar, cómo afinar, cómo apretar, ajustar, todos los detalles. Y por ejemplo los uniformes, Manuel, esos se llega a un acuerdo, me imagino, vamos a irnos vestidos así, pero si pudiéramos dar un promedio, ¿no? del costo de un uniforme presentable. Pues no te podría dar un promedio porque en uniformes no hay una exigencia como tal de que tengas que usar un tipo de uniforme. Puedes usar el escolar siempre y cuando sea uniforme precisamente, ¿no? Uh-huh. Que todos usen el mismo, que todos vayan fajaditos, por ejemplo. Cuando ustedes han salido, ¿han usado algo especial o el uniforme de la escuela? Sí, nosotros tenemos, como todas las escuelas aquí,
tienen un uniforme de gala, ¿no? Así se les conoce, que es exclusivo solo para eventos, ¿no? Y lo tenemos resguardado. En este caso, nosotros tenemos estas playeras, las usamos en los eventos aquí locales para no dañar esos uniformes de gala, porque por el proyecto que tenemos, ¿no? Las salidas a Hermosillo y a Tijuana, para las revistas necesitamos tenerlos al 100%. Pues hay que hacerle una invitación a la comunidad para que nos representen bien, porque al final de cuentas pues le menciona que vienen de Peñasco, hay que sentirnos orgullosos de la banda. Yo invito a los demás instructores a que se animen. Yo sé que he platicado con varios instructores y me cuentan a veces de que ha sido muy difícil, se han topado con pared en algunas ocasiones, y yo no descarto que yo me vaya a topar con pared en un futuro. Pero estoy seguro de que no me voy a detener ahí. Yo voy a buscar la manera de seguir motivando a los jóvenes, seguir tratando de sacarlos de aquí de Peñasco, y por qué no hacer un evento aquí en Puerto Peñasco con la magnitud de lo que se hace allá afuera, ¿no? Hacerlo al mismo nivel y invitar, en vez de que nosotros vayamos, que ellos vengan. Y esa es la intención al salir de Peñasco, yo como instructor, ¿no? De ir a toparme con otros instructores, con otros organizadores, conocerlos, saludarlos, familiarizarme con ellos, para cuando nosotros hagamos un evento, pueda invitarlos, ¿no? Y puedan venir. Qué bien, qué bueno. Manuel, platícanos sobre tu proyecto, el proyecto que tienes no sé si ya en marcha, plan en mente. Sí, pues es un proyecto, algunos ya lo conocen, ya lo estuvieron viendo en Facebook porque lo habíamos publicado ya. Era el concurso de bandas de guerra y escoltas de bandera, mi banda. En un principio era Rocky Point, pero pues ya sabes que hay a veces con los nombres gringos se conflictúa con el ayuntamiento a veces, pero pues nuestro negocio lo cambiamos, Rocky Point Booking, lo cambiamos a Puerto Peñasco, mi banda Puerto Peñasco, y no se dio lamentablemente por X o por Y, por las fechas. Los que nos estaban apoyando por parte de Acción Cívica, pues tuvieron muchos inconvenientes, cambios de puestos y eso, y al final no se pudo dar, pero tengo fe en que en un futuro se va a dar, ¿no? Y cuando lo pensé bien, dije, por algo pasan las cosas, por algo no se pudo hacer hoy o este año, precisamente por lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Estamos saliendo, conociendo más gente, para cuando realmente sí se haga y se nos dé la oportunidad de hacer este evento, pues venga bastante gente, ¿no? Qué bien, perfecto, Manuel. ¿Algo que quieras agregar, que se me haya pasado comentar? No, vaya, en general seguir invitando a los jóvenes, a los instructores a salir de Peñasco, a que se animen a ir a estos eventos. Yo sé que a veces no es de su agrado o no está dentro de sus ideales hacer eso, pero es muy bonito. Los jóvenes, se los aseguro que se la pasan muy bien, aprenden muchas cosas, están totalmente en otro nivel. Del 1 al 10, te puedo asegurar que nosotros estamos en el 3, y en Hermosillo, en Cali, en Tijuana ya están en el 10. Sí. Si no es que en el 11, ¿no? Ya nos están rebasando por mucho. No, pues hay que darle. Y te lo comento porque antes Puerto Peñasco era potencia en bandas de guerra y escoltas. Escolta y banda de guerra que salía de aquí se traía algo. No se traía primer, segundo lugar, tercer lugar, siempre estaba ahí en la cima, ¿no? Del estado. ¿Y a qué se debe, Manuel? Pues se puede deber al desinterés, lamentablemente, ¿no? Que les gusta tener su banda de guerra o su escolta para la escuela, pero a veces no hay ese presupuesto para salir, o a veces nos topamos con que en la asociación de padres de familia pues no hay mucha fluidez, o hay otras prioridades en la escuela, ¿no? Que está muy bien también levantar la escuela, pintarla, arreglarla, hay prioridades. Pero por ejemplo nosotros armamos un comité por separado de los padres de familia de la secundaria, para que no se viera afectada por eso mismo. Exclusivo de banda de guerra. Y ahorita, por ejemplo, ya tenemos un fondo bastante amplio para el siguiente evento. Qué bueno, ojalá. Qué bien.
Manuel, pues mira, qué bueno que viniste para que la gente tenga una idea más amplia de lo que conlleva y representa organizar y dirigir una banda de guerra. Normalmente nuestros programas son turístico y pues lo que está pasando en Peñasco, pero este tema local y nacional es interesante y ojalá que la gente tenga conciencia y amocharnos ahí contigo para tener buena representación. Sí, mira, en cuanto a Puerto Peñasco, yo te podría decir que yo estoy en un 40% de información. Sí, están los colegas, otros instructores que tienen mucha más experiencia en cuanto a Puerto Peñasco, ¿no? En cuanto a todo lo que se ha vivido aquí de forma local, que ellos podrían dar un poco más de información, ¿no? Están más empapados sobre el tema en Puerto Peñasco, pero igual a lo que nosotros buscamos ahorita, pues somos los que estamos al pendiente de representar al Peñasco mediante la secundaria, ¿no? No tanto por selección. Manuel, ¿y dónde podemos seguirte, seguir lo que están haciendo, todas las actividades, contactarte en caso de alguna donación? Pues me pueden contactar al WhatsApp, que es 638-156-7002, instructor Manuel Cárdenas. Aceptamos, en la secundaria 21 aceptamos refuerzos, porque no de otras secundarias, siempre y cuando cumplan con la edad. Pueden contactarnos ahí, y para ver información sobre la banda de guerra o sobre videos que subimos a veces, fotografías en la página de Facebook, Mi Banda Peñasco, ahí nos pueden encontrar. Hay videos y fotos del evento en Hermosillo, hay los toques, la marcha, la rutina libre, por ahí la pueden encontrar. Hay otras cosas que subimos también, compartimos información de otros concursos para que la gente de aquí de Peñasco pueda de alguna forma ver en qué nivel están las otras zonas, ¿no? Manuel, y así como en tu caso que te acercaste por tu prima, te gustó cuando un instructor los preparó, me imagino que muchos de los jóvenes pueden despertarles un interés que ahorita no conocen, pues, y eventualmente hacer algo grande. Sí, de hecho, conforme se vayan acercando, les puede pasar lo mismo, ¿no? Pueden toparse con que no es, porque algunos jóvenes se muestran escépticos en cuanto a lo que representa la banda de guerra, ¿no? Y la ven muy firme, muy recta, y no les gusta irse por ahí, les gusta más lo rebelde, lo indisciplinado, ¿no? Pero desmadre. Pero cuando entras a estas agrupaciones, te termina gustando. Tengo varios alumnos que eran muy desmadrosos y ahorita ahí la llevan ya. Fíjate qué satisfacción es ser para ustedes como instructores, ver esas transformaciones, esos cambios, sí, de los jóvenes, ¿no? Sí, es bastante satisfactorio ver cuando entra un joven y no se comporta y es grosero, por ejemplo, o tiene comportamientos extraños, y de repente verlo y que llega, te saluda formalmente, alineado en la banda, te dice: profe, buenas tardes, me formo, me siento, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Eso a un instructor nos motiva para seguir adelante, ¿no? En un proyecto. Sí, y es que al tener disciplina, pues se influencian y entran al círculo. Sí, y muchas veces es grupal, ¿no? Porque es como el tema de la ovejita negra, ¿no? Uh-huh. Llega la ovejita negra con el rebaño y se hace a como son los demás, ¿no? Y al contrario, si llegas con otras ovejitas negras, pues es un rollote ahí. Sí. Se hace interesante, qué interesante, qué bueno que mencionas eso. Así yo creo que se les despierta hasta los padres de familia, también se les despierta interés en que... Fíjate, en el punto de los padres de familia, ahorita me lo preguntaste, no alcancé a responder. Tiene mucho que ver, porque tanto la disciplina como la educación pues viene desde casa, ¿no?
Y si los padres no están involucrados, por más que le guste algo, va a ser muy difícil que lo continúe o que lo termine, ¿no? El proyecto. Entonces, y de igual manera invito a los padres de familia que si tienen un niño en la banda de guerra, que lo apoyen siempre, siempre. Claro. Hay algunos padres que ya está por demás, ¿no? Ya lo saben, ya están al día con sus hijos. Pero si no están muy al día, muy atentos a lo que está pasando, les invito a que se metan en el tema, que formen parte de la sociedad de padres, que vean lo que se hace por los jóvenes, ¿no? Cómo se les apoya, cómo se les instruye, que vayan a los ensayos también, porque no, que vean cómo enseña el profesor, cómo enseña el instructor. Es muy importante también ver lo que pasa ahí. Sí, que ojalá, y qué bueno. Manuel, pues te agradecemos mucho tu tiempo, tu información y todo lo que compartiste aquí. No, hombre, pues al contrario, pues ahí vamos a andar, cualquier cosa al respecto, pues ahí cualquier información también podemos seguirla compartiendo, claro que sí. Pues con esto terminamos y pues les recuerdo que si quieren venir a Peñasco, nosotros nos dedicamos a las rentas, así que contacten un mensajito, rockypointbooking.com es nuestra página y vamos a seguir compartiendo información. Ahí vamos a poner la información de las bandas, mi banda Peñasco, para que la sigan. Muchas gracias. Gracias.